una nota increíble de color fue dada por aquellos que sin más objetivos que animar a la barriada generalmente de la que formaban parte, con un sistema aún precario pero noble, proyectaban películas contra un paredón, como el caso de Lorda y Piña en la 24 entre 23 y 25. Por la dirección se puede inferir que Lorda era sin duda miembro original o el padre de los dueños de la afamada peluquería de la década del 70, en tanto que Piña era el padre del historiador Felipe Piña, que nació y vivió en una vieja casa de la 22 entre 25 y 23, ya demolida para construir la Galería Jardín. Las proyecciones solían ser en la 24 y 23, donde supongo los beneficiaría algún extenso paredón donde colgar una sábana. Imagino la algarabía de los chicos al poder mirar una de vaqueros bajo las estrellas. Parece que esto fue, si no algo habitual, algo que sucedió en varios barrios mercedinos. Un tiempo atrás, a lo de Lorde y Piña en la famosa encrucijada de calles de las 5 esquinas, hoy 16 y 29, también recuerdan se pasaban películas al aire libre. La anécdota me recuerda a la sucedida en el circo de don Arturo Ñeco, allá en la 21 y 23, en un descampado frente a lo de Villafañe, cuando un paisano que interpretaba a Juan Moreira, entusiasmado por el aliento del público que le gritaba «No te entregues, Moreira, no seas cobarde», saliéndose del guión, comenzó a tirarle planazos a Chirino ante el rugido de aprobación de la gente. Cuentan que un asistente de Greco, al menor descuido, lo durmió de un cachiporrazo en la cabeza para ordenar el final de la escena. Bueno, cuentan que en las 5 esquinas, mientras pasaban un western sobre una pared en la que hoy sería la esquina de la clínica Cruz Azul, Quintín Romero, un incipiente compadrito del Sapo, sacó su Colt 38 de su cintura e hizo justicia a favor del hombre que en clara inferioridad numérica se batía a duelo solo contra 5 expertos tiradores del oeste norteamericano. «Mangas de cobardes, vengan de a uno», dijo Quintín mientras agujereaba la tela donde se proyectaba la película Balazo Limpio. Un ingenioso de la época dijo que esa fue una gran victoria del barrio del Sapo contra los gringos del Far West. Este tipo de proyecciones caseras me hace retornar en el tiempo a uno de los lugares más fabulosos que visité durante mi infancia y que al tenerlo tan cerca de mi casa lo hacía con gran asiduidad, el Bazar Mercedes del Turco en Acam, cuando definitivamente se acercó en la 25 entre 26 y 28, hoy el Vegetariano, Confitería San Martín. Después de atravesar toda la exhibición de ollas, vasos y demás artículos de bazar, se accedía al sector de los juguetes, donde vi por primera vez el cine mágico, aquel pequeño proyector casero que todos conocimos, y unos años después el menos conocido pero superador Viewmaster 3D que papá con un gran esfuerzo pudo comprarme para un cumpleaños. Tardes completas de cine en casa, con los precarios pero fieles cintas del cine mágico, viendo Mickey Mouse o el Correcaminos, o aquella que tratábamos de fabricar pintando con fibras en una hoja de calcar, y después las increíbles imágenes de Peter Pan, Robinson Crusoe o Drácula en el Viewmaster 3D. Durante un tiempo pareció que el cine nos perseguía, que todo tiempo ocioso terminaba con la idea de ver una película. Increíblemente, ese acotamiento quizá de las posibilidades, esa otra cosa imposible de hacer, nos hizo felices. Durante hora y media suspendíamos toda incredulidad para darnos a la fantasía, a la ficción cautivante que casi inconscientemente nos iba formando en muchos aspectos, nos iba ampliando en el conocimiento del mundo en todos sus aspectos y también nos iba forjando en el aspecto emocional y sentimental, anticipando todos los avatares dramáticos que puede tener la vida. Quienes nos bañamos en aguas de la literatura, en aguas del cine, podemos decir sin darnos cuenta que concurrimos a los salones de una poderosa escuela. El cine Mercedes. Una vez que el cine gran español se hubo despedido, reinó durante 3 largos años la incertidumbre o más bien la depresión. La ciudad no tenía cine,
Daba vergüenza decirle a alguien que venía de afuera que si bien habíamos tenido durante largo tiempo, ya la ciudad no poseía ninguna sala cinematográfica. Durante esos años pareció que la ciudad se hizo más chica y más pueblerina en su peor sentido. En una reunión de autoridades de colegios secundarios se llegó a escuchar que el índice que daba que la cerveza Quilmes nos ubicaba en la ciudad de mayor consumo detrás de Mar del Plata, o sea que el aumento desmedido del consumo de alcohol en los jóvenes era parte de que no hubiera más lugares de recreación nocturna como el cine. Unos vecinos desesperados pero con ideas llegaron al Consejo Deliberante con el germen de un proyecto para que la Secretaría de Cultura ponga manos a la obra en una sala de cine municipal. Se estaba trabajando en esto cuando nos enteramos que en el viejo salón de actos del Club Mercedes, empresarios de Luján abrían un moderno cine. Y así fue, luego de una discusión interminable entre la dirigencia del club, personalizada en Jorge de Espalanques y Garanzini, sobre si era o no conveniente para el club, larga charla que llevó muchos cafés y terminó de madrugada finalmente en el viejo recinto del club, que alguna vez había sido el amplio living de la casa de Pedro Monerruiz, en el recinto donde una tarde de 1942, acompañada de Baldomero Fernández Moreno, la premio Nobel de Literatura, la chilena Gabriela Mistral, leyó sus poemas, y donde en otras tardes igual de maravillosas Roberto Tamaño nos leyó los textos que compondrían su inigualable libro de la antigua Mercedes, allí, en ese lugar, estaría el nuevo cine. Recordemos también que el de la 20, entre 29 y 31 fue el recinto donde se dieron los más elegantes y divertidos bailes de carnaval que tenga la memoria de la ciudad, y el recinto durante los 80 el Club Mercedes organizó bailes juveniles, y durante los 90 fue una discoteca que le hizo competencia a Eva, y que, como ya dijimos, de la noche a la mañana se transformó en el Cine Mercedes, inaugurando el 13 de noviembre de 1995, cuando proyectaron la famosa Apolo 13, aquella de Houston, tenemos un problema, protagonizada por Tom Hanks. Hubo también en Mercedes lo que, aparte de mirar buen cine, intentaron hacerlo. Me refiero a esos jóvenes con ansias de convertirse en cineastas que vivieron allá por la década del 60. Primero fue Freddy Ovejero, cuando en 1965, presentando una versión de Pancho Almada, el poema de Marín, protagonizado por el elenco del Thalía, unos años después Citrángalo y el multifacético Hernán Guinot, filmando el excelente corto de temática rural titulado Cristina Dawson Paz, que en el papel principal tenían al conocido peluquero Miguel Ángel García. El psicólogo aventurero conocido como Hernán Bota también tuvo su gran momento con la cámara, dando a la luz otros cortos muy reconocidos en su época como Hornero, Parábola y Mercedes 68. Septiembre fue el nombre que le pusieron José Luis de Giuseppe y su socio a un colectivo cinematográfico para filmar cortos de inspiración mercedina. Román Cierniski, con guión del farmacéutico Jorge Bécega, filmaron en 1976 El Rata, protagonizado por el pintor Jorge Daniel, Betty Schwarzer y la cámara de Gerbaldo Telesca. Este film de 28 minutos se puede ver en YouTube y da gusto ver cómo eran los negocios de Mercedes hace 40 años atrás. Vale la pena contar también, porque parece de película, que Román Cierniski fue un inmigrante polaco llegado desde la Segunda Guerra Mundial y que, por esas cosas del destino, mientras ocupaba su lugar de trabajo, una mesa tablero en la Textil y Sisa, y mientras conversaba con su compañero el alemán Bauer, llegaron a la increíble conclusión de que durante varios días de 1940 habían sido enemigos, se habían disparado unos a otros en las aciagas jornadas en que Hitler comenzaba a querer conquistar Europa, pero ahora eran argentinos
y aparte de argentino eran amigos. Y claro, Bauer fue el primero que llegó al estreno del Rata en el Teatro Thalía y claro que abrazó y felicitó por su obra a su viejo enemigo de combate. En cuanto a la faz documental, es importante destacar el trabajo guardado por Citrángalo y por el presidente Mario Landi en el Museo del Cine, que el fotógrafo Weiser hizo en 1927 filmando el circuito París-Giannini, en 1929 el Parque Irlandés, hoy Terminal, y el Hipódromo de Mercedes, el Congreso Eucarístico, unas fiestas en San Jacinto y varios talleres mecánicos de la época. También existe un video de la colocación de la cruz de palo filmado por el propio Citrángalo, donde se pueden apreciar los movimientos vivos de Raúl Ortelli y de Santos del Olmo. Si bien es cierto que el corto tuvo como fin conformar el aparato propagandístico de la democracia cristiana, su trabajo de 1960, mostrando varias locaciones de la ciudad con gran calidad fílmica, se transformaron en un registro histórico de primera calidad para nuestra ciudad. No habría que olvidarse que la actriz mercedina Carolina Fall en 2005 se puso en el papel de guionista y escribió Monobloc. Rita Cortés y Graciela Borges hicieron los suyos y el film fue candidato a varios premios internacionales en La Habana y Barcelona. Mercedes, tierras de filmaciones. Todavía perduran amarrados a los viejos palenques de la pulpería de lo de Cacho y Catarina los carteles ya oxidados que dicen que ahí se filmó Don Segundo Sombra. El cartel que vemos desde niños en el mismo lugar asegura que el film fue premiado en Madrid y en Moscú y que tuvo la participación especial del pulpero del lugar. Un dato curioso y real es que Segundo Ramírez, el tropero que inspiró el personaje de ficción pergeñado por Ricardo Giraldes, sabía recalar con asiduidad en esta vieja pulpería a tomarse un vino Carlón. Hay que remontarse a 1969 para ver el rostro del director Miguel Antín observando cómo miles de mercedinos anoticiados de tal suceso se allegan en masa a la pulpería. Hay tanta gente, tanto bullicio, tantos empujones que la filmación se suspende por unas horas. Debieron pasar muchos años, hasta 2011, para que otra vez una producción de gran porte convulsione la ciudad. De a poco nos fuimos enterando que Hernán Belón estaba filmando el campo. Para ello utilizó decenas extras mercedinos que esperaron con ansia el estreno para verse en la pantalla grande. Una mañana vimos cómo se rodaba una de las escenas principales en la Plaza San Martín, donde Dolores Fonsi y Pablo Esbaraglia la cruzaban en diagonal desde el Cabildo hasta la Recoba. Un poco lo mismo sucedió en 2018 con la serie Monzón. La filmación de la novela La extraña dama, esta vez para la pantalla chica, fue también otro suceso inolvidable que nuestra ciudad tuvo en 1989. Centenas de mercedinos se congregaban en el Instituto Saturnino Unzué para ver a Luisa Culioc transitar por los antiguos pasillos de lo que fue el primer hospital de Mercedes y que en la novela eran los pasillos de un convento. En la 11, entre 22 y 24, se filmaron otras partes de las novelas. Los vecinos cuentan cómo renegaron con un Doberman que desde atrás de un portón comenzaba a ladrar con fuerza cada vez que comenzaba a rodar una escena, o con aquel inoportuno motociclista que pasaba cada rato arruinando el ámbito de la época. El antiguo paredón que constituía la panadería El Mortero sobre la 14 sirvió para que en una elaborada escena que llevó horas, Luisa Culioc y Perla Santalla deslumbren a los mercedinos allí presentes con sus actuaciones. Por último, también se utilizó el Aeroclub, donde una avioneta amarilla utilizada en la filmación quedó durante años guardada allí y bautizada desde ese día como la avioneta de la extraña dama.